Hoy vamos a ver Lucas, el capítulo 2, el versículo 39 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Definitivamente, hermanos, estamos hablando de Jesús. La familia compuesta por José, María y Jesús, después de haber cumplido una ceremonia de acuerdo a la ley judía, ellos regresaron a Jerusalén. Y dice el versículo 40 de que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y lo más importante, la gracia de Dios era sobre él. Yo quiero notar este texto para poder ver cómo Jesús se desarrollaba en todas las áreas de su vida. Él crecía físicamente, él se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y también la relación con Dios también crecía. Dice la Biblia que Dios, la gracia de Dios era sobre él. En el versículo 52 del mismo capítulo vemos algo parecido, pero lo muestra de una manera un poquito diferente, y dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Definitivamente, hermanos, Jesús fue un niño que desarrolló todas las potencialidades de su vida como ser humano. Se desarrolló socialmente, se desarrolló físicamente, y también la relación que él tuvo con su padre se desarrolló. Ese tipo de desarrollo es lo ideal en todas las personas. Algo que nos muestra que nosotros debemos tomar como ejemplo para la crianza de nuestros hijos y tratar de desarrollar todas las áreas de nuestros hijos. Algunos nos preocupamos mucho de la parte física y descuidamos quizá la parte social. Otros se preocupan y le dan mucha importancia a la parte social y se dedican de la parte física, o se dedican o se dejan de lado la parte espiritual y de la relación con Dios. Es muy importante, hermanos, las cuatro áreas: la parte física, la parte social, la parte intelectual y también la relación con Dios. Es correcto decir de que la relación con Dios entre el ser humano y él no debe empezar en una etapa adulta ni en una etapa juvenil, sino que desde niño. La Biblia nos muestra que la relación con Dios debe iniciarse a temprana edad, como pasó con Jesús. Bien, hermanos, la Biblia no nos muestra qué pasó con Jesús desde su niñez hasta que comenzó su vida ministerial a los 30 años. Fueron muchos años que la Biblia aparentemente muestra un silencio. ¿Qué habrá pasado con Jesús? ¿Cómo habrá vivido su adolescencia? ¿Cómo habrá vivido su juventud? Lo único que yo puedo decirles, hermanos, que Jesús era 100% hombre, y como tal, él vivió tal como tú y tal como yo hemos vivido. Pasó las mismas necesidades, pasó las mismas tentaciones, pasó las mismas dificultades, los mismos problemas. Todas las cosas que usted pasa y que yo paso, Jesús también los pasó, porque él fue hombre 100%. En esta parte de la Biblia que he leído, este texto, nos pone en un contexto muy especial, porque nos traslada a una parte de la historia judía en la cual se celebraba una fiesta importantísima, que era la fiesta de la Pascua. Quizá esta Pascua que nos muestra en este capítulo de la Biblia pueda ser la primera Pascua que Jesús pasó. Los judíos en realidad estaban obligados a asistir. Todos los judíos adultos que sean mayores de edad tenían la obligación de asistir cada año a Jerusalén para celebrar esta fiesta tan importante para ellos. Los que estaban muy lejos, a pesar de que no tenían esa obligación de asistir por la distancia, como judíos,
ellos hacían todo lo posible por hacer el viaje de su vida y llegar a Jerusalén y participar de esta fiesta tan importante. Yo recuerdo mucho que cuando Perú jugó el Mundial en Rusia, muchas personas hasta vendieron sus casas, vendieron sus coches, hicieron todo lo posible para asistir a Rusia, quizá la única vez en su vida. Y ese viaje y esa experiencia iba a ser tan única en su vida que jamás la iban a olvidar. Yo imagino algo así parecido en los judíos que vivían muy lejos y no podían asistir a la fiesta a Jerusalén. Hacían todo lo posible por siquiera una sola vez en su vida estar en esta fiesta tan importante que era la fiesta de la Pascua. Fíjense, hermano, qué importante era para los judíos la Pascua. ¿Se recuerdan cuando la semana pasada yo les hablaba de que Dios libró a los judíos de Egipto y les dio un procedimiento que ellos tenían que seguir para que la libertad se haga efectiva? Y habían varias cosas que tenían que hacer. Una de las cosas que tenían que hacer era que tenían que sacrificar un cordero el día 14 de ese mes y en la tarde, ya atardeciendo, tenían que sacrificarlo para comerlo. Otra cosa que tenían que hacer era comer panes, preparar y comer panes sin levadura por una semana más. Y una cosa importante que también ellos hicieron es agarrar la sangre de ese cordero y manchar la puerta, manchar los dinteles y manchar las columnas de sus puertas, para que cuando pase la muerte por Egipto no toque a las familias judías que eran el pueblo de Dios. Pero hay una cosa más que la semana pasada no les dije y no les traté, y está en el libro de Éxodo, el capítulo 12. Yo quiero leerlo un ratito para que ustedes puedan ver que hay algo también importantísimo en ese día que los judíos salieron del pueblo de Egipto. Éxodo 12:14 dice lo siguiente: aparte de todas las cosas que Dios les dijo a los judíos, les dijo lo siguiente: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo celebraréis. Estatuto perpetuo, hermanos. ¿Qué quiere decir estatuto perpetuo? ¿Qué es algo perpetuo? Es algo que nunca termina. Es algo que va a permanecer año tras año. Dios les dijo al pueblo de Israel que esta ceremonia que ellos hicieron antes de salir de Egipto, la repitiesen año tras año, conmemorando y recordando que Dios una vez en su vida los sacó de la esclavitud de Egipto. Será estatuto perpetuo. De tal manera que después que los judíos fueron librados de Egipto, pasaron los años y a través de su historia, año tras año, cientos de años y cientos de años, todos los años, los judíos celebraban esta fiesta. Comían su cordero, hacían sus panes sin levadura, comían sus hierbas amargas. Todo eso hacían, recordando esta gran obra que Dios les dio. Sin embargo, hermanos, a través de la historia, esta fiesta judía empezó a tener ciertas variaciones. Poco a poco fue tomando ciertos cambios. La verdad que cuando algo se hace continuamente, siempre va variando de acuerdo al original, ¿verdad? Nunca algo se mantiene igual por los años. Y esta fiesta fue una fiesta que se mantuvo año tras año y aún hasta hoy los judíos la celebran. Las variaciones que hubo a través de la historia son las siguientes. Por ejemplo, en un comienzo ellos lo celebraban en sus casas. Y luego cuando ya construyeron el templo de Jerusalén, ya la fiesta no eran en las casas, sino que se trasladó al templo. Una variación importante, porque antes no tenían templo, después los judíos ya tuvieron templo. Además de eso, dice que había un protocolo a seguir en esas fiestas. Y uno de los puntos del protocolo era que el padre de familia tenía que orar, agradeciendo a Dios por librarlos de los egipcios, y participaban de algo importante, del vino, ingrediente que no hubo en la primera celebración de la Pascua. Y ellos tomaban el vino en 4 oportunidades, oraban y participaban de la primera copa del vino.
Después comían sus hierbas amargas. Luego, uno de los hijos tenía que preguntarle al papá, papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué celebramos esta fiesta? Y el papá tenía que explicarles claramente, hijo, celebramos esta fiesta porque un día nosotros éramos esclavos en Egipto, mas Dios nos libró y nos dijo que celebremos esto porque lo hacemos para no olvidarnos jamás de las grandes obras de Dios, para no olvidarnos jamás de que Dios está con nosotros y de que Dios está de nuestro lado. Luego de eso, la familia cantaba algunos salmos. Dicen los historiadores que cantaban probablemente el Salmo 114. Yo les animo que después de esta reunión, cuando ustedes lleguen a sus casas, lean el Salmo 114 para que ustedes vean de qué se trata. Después de cantar el Salmo 114, participaban de la segunda copa de vino. Luego, recién mataban el cordero, lo sacrificaban y se lo comían, asado. No podía quedar nada para el día siguiente, tenían que comérselo todo completo. Luego de comer ese cordero, comían los panes sin levadura y tomaban luego la tercera copa de vino. Luego de eso, cantaban un salmo más, que es muy probable que sea el Salmo 115. Luego de cantar el Salmo 115, tomaban una cuarta copa de vino. Así que, hermanos, miren de estas variaciones. Lo importante que yo quiero notarles acá es que en esta celebración de la Pascua a través de la historia, los judíos tomaban en 4 oportunidades la copa del vino. Aparte que comían el cordero, aparte de que comían los panes sin levadura, comían y tomaban en 4 oportunidades la copa del vino. Esta fiesta fue celebrada año tras año. Y cuando Jesús nació, la fiesta aún se celebraba. Y Jesús también celebró la fiesta de la Pascua, recordando que Dios lo sacó de Egipto. La verdad es que en esa cita que hemos leído al principio, el contexto de la cita nos muestra en un momento cuando la familia de Jesús, su papá y su mamá María, fueron a Jerusalén a celebrar esta fiesta de la Pascua. Y la historia es muy conocida. Dice la Biblia que en esta oportunidad Jesús se perdió. Sus padres lo perdieron. Muchos podemos decir, oh, qué tan descuidados fueron estos padres de familia, ¿no? ¿Cómo dejar a su hijo, perdérselo e irse? Porque dice la Biblia que José y María se fueron y cuando llegaron ya a su tierra, ahí recién se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Jesús era un niño, hermanos, de 12 años. Se había perdido. Recién se dieron cuenta. En realidad, hay una cosa importante que nosotros debemos notar. Un judío, para ser mayor de edad, no tenía que cumplir los 18 años como acá en nuestra cultura es, sino que en el pueblo judío los hombres eran considerados mayores de edad desde una edad muy temprana, muy probablemente a los 12 años o a los 13 años. Unos niños, pero así era. El judío que tenía 12 años, su nación ya lo consideraba como una persona mayor de edad y como mayor de edad tenía que cumplir con todas las obligaciones de un ciudadano y una de ellas era celebrar la Pascua. Así que, por ese motivo, es muy probable que esta haya sido la primera Pascua que Jesús celebró. Sus padres lo llevaron y él seguro estaba tan maravillado de ver el templo grande, de ver la ciudad. Y cuando terminaba la fiesta, todos regresaban a sus casas. Los que habían viajado de lejos regresaban a sus casas. Y en esa época el transporte no era como ahora, sino que el transporte era muy antiguo y muchos regresaban caminando en caravana. Y la costumbre judía era que adelante primero tenían que ir las mujeres y los niños en un batallón. Luego atrás iban las personas adultas. Adelante las mujeres y los niños y atrás las personas adultas. Por lo tanto, es muy probable que María fue separado de José. María fue adelante en el batallón de las mujeres y de los niños y José fue atrás en el batallón
Yo le digo batallón, ¿no? Es una caravana. Yo le digo batallón, en el batallón de los adultos. El dato importante es, Jesús tenía 12 años. Era considerado ya un adulto, porque los 12 años era el inicio de la adultez. Pero también era un niño. Así que Jesús pudo haber estado en el grupo de los niños con las mujeres, porque tenía 12 años, pero también pudo haber estado en el grupo de los adultos porque ya era considerado una persona adulta. Por eso que es probable de que José haya pensado de que Jesús estaba con su mamá adelante como niño, y María haya pensado de que Jesús está con su papá en lugar de los adultos. Por lo tanto, todos se fueron tranquilos y llegaron a casa, y cuando llegaron a casa, José le dice, María, María, hijo, ¿y Jesús no está contigo? Y María le dice, pero yo pensé que estaba contigo. Pues, ¿dónde está nuestro hijo? Busquémoslos, preguntemos a la familia, a los parientes. Y Jesús no estaba en ningún lugar. ¿Dónde estaba? No había otra que regresar a Jerusalén a buscarlo. Si eso me pasaría a mí, sería un momento muy preocupante. Si mi hijo se perdería solamente en un lugar un poco grande, en un supermercado, yo me sentiría muy preocupado. Imagínense usted cómo nos sentiríamos nosotros como padres si nuestro hijo se haya perdido en otra provincia, en otra ciudad. José y María tuvieron que regresar a buscarlo. Lo buscaban y lo buscaban. Dice que se perdió 3 días. Quizá un día del viaje de ida, un día del viaje de regreso y un día buscándolos en Jerusalén. Y al final los encuentran. Y lo encuentran de la mejor manera. Jesús, muy tranquilo, no asustado, conversando en medio de los fariseos y de los escribas, en medio de los grandes intelectuales de la época, y Jesús hablándoles y enseñándoles, y estos maestros de la ley escuchándole a Jesús de una forma tan maravillada. María le dice, Jesús, hijo, ¿por qué nos haces esto? Hemos estado buscándote, muy angustiados. Y Jesús le dice una frase importante que está en Lucas. Creo que mejor lo leo. Dice Lucas, el capítulo 2, el versículo 49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que es necesario estar en los negocios de mi Padre? Una respuesta muy madura, una respuesta muy inteligente, muy sabia, y aparentemente una respuesta un poquito retante para sus padres. Muchos dirán, pero bueno, Jesús, ¿cómo respondió de esa manera a sus padres? Lo que pasa es que Jesús sabía ya a esa edad, con certeza, la misión que él tenía aquí en la tierra. Él ya sabía con certeza cuál era la relación que él tenía con su Padre, con Dios. ¿Por qué? Porque él creció, no solamente en estatura, ni en sabiduría, como se muestra en esta ocasión, sino que él también creció en su relación con Dios. Él creció en todas las áreas de su vida. Es lo que tenemos que hacer para nuestros hijos y es lo que nosotros tenemos que intentar como personas adultas. Hermanos, nosotros ya como adultos no podemos crecer físicamente. Todo lo contrario, cada día nos vamos a achicar. Nuestras fuerzas se van a reducir. Socialmente nos hemos desarrollado de repente de diferentes maneras, pero lo que sí puede crecer hasta la muerte es nuestra relación con Dios. Eso no hay punto final. Día tras día, hasta que nos hagamos ancianos y que Dios nos llame, nuestra relación con Él puede crecer. Y ese debe ser nuestro método, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro estilo de vida, fortalecer cada día nuestra relación con Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos hablar acerca de la Pascua y de la historia judía, pero no es mi intención hacer un estudio al respecto. Mi intención es transmitirles un mensaje práctico que nos hable en esta parte de la Biblia.
Y yo quiero sacar algunas enseñanzas que nosotros podemos coger hoy. Por ejemplo, la primera, cuando Dios les dice al pueblo de Israel que celebren esta fiesta de manera perpetua. Y ahí hay una enseñanza. ¿Por qué Dios le dijo eso al pueblo de Israel? Porque la intención de Dios, o lo que Dios desea, es que su pueblo nunca lo olvide. La intención de Dios es que su pueblo nunca olvide todas las maravillas que Dios hace por él. Nosotros somos el pueblo de Dios. Si tú has aceptado a Jesús como su Señor en tu corazón, tú eres un hijo de Dios y tú eres el pueblo de Dios. Eres la iglesia de Dios. Somos nosotros todos la iglesia del Señor. Y Dios quiere que nosotros tampoco olvidemos las obras que Él hace por nosotros. ¿Qué cosas Dios ha hecho por ti? Lo primero, Dios murió por ti. Dios murió por mí. Si eso no hubiera sucedido, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Dios nos cambió. A muchas personas nos sacó de un lugar muy, muy bajo. Dios nos libró y Dios nos hizo nuevas criaturas. Jamás debemos olvidar eso, hermanos. Yo sé que con el paso del tiempo a veces nosotros nos olvidamos y lo tomamos de menos. Pero Dios quiere que tú como hijo de Dios jamás olvides lo que Él hace por ti. Dios mostró su mano en tu vida en algún momento. Quizá en algún momento tuviste alguna dificultad y sentiste que Dios te ayudó. Dios quiere que jamás olvides eso. Yo he tenido muchas experiencias, hermanos, donde he pasado momentos difíciles, pero cuando he visto hacia atrás, me he dado cuenta que las he pasado porque Dios ha puesto su mano en mi vida y Dios me ha ayudado. Dios quiere que jamás yo me olvide de eso. Ustedes saben qué cosas Dios ha hecho por ustedes. Jamás olvidemos, hermanos, esos milagros de Dios, que con el tiempo nosotros parece que ya no fuera milagro porque nos acostumbramos, pero Dios quiere que siempre lo mantengamos presente. Es lo que Dios quiere para ti y lo que Dios quiere para nosotros. Lo que también podemos ver en esta historia es algo al respecto de Jesús. Jesús y su familia fueron y cumplieron con la fiesta de la Pascua. Y eso nos enseña algo muy importante, hermanos. La fiesta de la Pascua era una fiesta religiosa, pero no solamente era una fiesta religiosa, sino era una fiesta civil. Ellos no tenían constitución como nosotros tenemos. Nosotros tenemos como ciudadanos tenemos una constitución política a la cual nosotros nos debemos sujetar. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos a la Biblia, de la cual nosotros tenemos que regirnos. Principios en la cual nosotros tenemos que guiar nuestras vidas. Bueno, en el pueblo de Israel las cosas estaban integradas, estaban unidas. Ellos tenían la ley de Moisés. Y la ley de Moisés era una guía espiritual para ellos, pero también era una guía civil. Así, ellos como ciudadanos tenían que regirse en la ley de Moisés. Tenían que cumplir sus obligaciones civiles. Y una de las obligaciones civiles también era la celebración de la Pascua. Y Jesús con su familia cumplieron todas las obligaciones que la ley de Moisés les mandaba. Así que Jesús nos muestra de que debemos cumplir no solamente los principios bíblicos, sino que también tenemos que cumplir las normas que las autoridades civiles nos dan. Así que, hermanos, si nosotros queremos ser luz, si nosotros queremos ser sal de la tierra, nosotros queremos ser ejemplos al resto, tenemos que cumplir como buenos ciudadanos todas las normas que civilmente nos pongan como ciudadanos. Una vez yo hablé en la iglesia un mensaje donde decía en qué casos yo no debo obedecer a la autoridad civil. Y les decía de que el único caso donde yo no debo obedecer y tengo que rebelarme contra la autoridad civil es cuando ellos van en contra de mi fe. Cuando me digan que yo
que yo reniegue de Dios, cuando ellos me digan de que yo diga que Dios no existe, cuando las autoridades civiles me digan que yo no puedo creer en Dios, cuando las autoridades civiles me digan que yo no puedo leer la Biblia, que yo tengo que renunciar a mi fe, de que yo no les puedo hablar a otras personas acerca de mi fe, cuando las autoridades civiles vayan en contra de mi fe, la Biblia nos dice que primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no es así, yo tengo que obedecer como buen cristiano las autoridades civiles. A pesar de que haya cosas que a mí no me gusten, a pesar de que haya cosas que yo no esté de acuerdo, como cristiano, tengo que obedecer, porque tengo que ser sal y tengo que ser luz. Jesús lo hizo. Y no solamente en la fiesta de la Pascua, hay muchas fiestas y muchas normas civiles de los judíos que Jesús las cumplió. Así que, hermanos, una enseñanza más que nosotros tenemos que tener. Y ustedes dirán, cada vez que Martín predica, siempre tiende a decir que cumplamos las normas civiles. Es la verdad que sí, estamos en unos momentos en que es necesario indicar siempre a la luz de la Biblia que nosotros debemos cumplir las normas que las autoridades nos dicen. Así que, hermanos, no se olviden de ponerse sus mascarillas, no se olviden de guardar las distancias, no se olviden de no asistir a fiestas, no asistir a reuniones. Cumplamos y seamos luz y sal de la tierra. Bien, hermanos. La última parte de Lucas, en el versículo 51 del capítulo 2, dice que Jesús descendió con ellos, se refiere a sus padres, y volvió a Nazaret. Y fíjense en la siguiente frase. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estaba sujeto a ellos. ¿Qué significa eso? Que Jesús, a pesar de que él sabía de que tenía una relación con su Padre, con Dios, él obedecía a sus padres y los honraba. A pesar que él sabía que él era Dios y que era hombre, él no dejó de honrar a sus padres. La Biblia nos muestra de que él regresó a su casa y luego él se sujetó a sus padres, les obedecía en todo. Es tan importante, hermanos, el honrar a nuestros padres. Es importante estar sujeto a ellos. Y la Biblia nos muestra y nos dice que honremos a nuestros padres. Y este mandamiento de la Biblia no tiene condiciones. Simplemente honra a tus padres. Eso es lo que dice la Biblia. No dice, si tus padres son de tal forma, no los honres. No dice, si tus padres no te respetan, no los honres. No dice, si tus padres son buenos padres, entonces hónralos. Pero si tus padres te abandonan, no los honres. La Biblia dice, honra a tus padres. No hay condiciones, sino más bien hay consecuencias. Que si tú honras a tus padres, tus días van a ser alargados y tus días van a ser bendecidos. ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga? Bueno, pues ahí hay un principio bíblico. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús lo hizo. La historia dice que probablemente José murió muy joven, el papá de Jesús, porque la Biblia no habla de José en adelante. La historia, los historiadores, los estudiosos de la Biblia, dicen que probablemente José murió muy temprano, cuando Jesús era muy adolescente. Y es muy probable que Jesús haya tomado la responsabilidad de su hogar. Es muy probable que Jesús haya continuado trabajando como carpintero, reemplazando a su padre, y haya tenido que mantener su casa. Es muy probable. Jesús fue un ejemplo de hijo, hermanos. Jesús fue un ejemplo de un hijo respetuoso. Cuando recién cumplió 30 años, ahí recién se desligó de su familia, de su madre, y empezó a convivir con sus discípulos, a cumplir la obra que Dios le dio. Y cuando Jesús estaba en la cruz, jamás se olvidó de su madre, sino que le dijo a Juan, a uno de sus discípulos, sabiendo que él iba a morir, le dijo que cuide a su madre. Hijo, he aquí a tu madre. Madre, he aquí a tu hijo.
Jesús hasta el final de sus vidas honró a sus padres. Así que, hermanos, la enseñanza es clara. La Biblia es clara por todos los medios. Honremos a nuestros padres. Honremos a nuestros padres. Así que, hermanos, resumiendo este mensaje, puedo decirles, a la luz de la palabra del Señor, jamás nos olvidemos de las obras que Dios hace por nosotros. Cumplamos todas las normas civiles, obedezcamos a las autoridades, seamos ejemplos de buenos ciudadanos, no seamos irresponsables con nuestros cuidados. Y tercero, honremos a nuestros padres. Y hagámoslo cuando están en vida. Hagámoslo cuando están en vida. Van a ver cómo Dios empieza a bendecirlos. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar agradeciendo al Señor por su palabra.